un tratado de economía, ¿de acuerdo? O puede ser una leyenda de Curarigua o de Guanajuato, ¿de acuerdo? Ese texto me va a mostrar una materialidad sémica, semiótica, una significancia que debe ser, que tiene que ser interpretada, porque hemos dicho que la base de la cultura es el texto y que la base del texto es la oración. Quiere decir eso, que allí alguien actúa y sufre. Por eso entender esto, entender que esto va a adquirir formas distintas en cada texto o formas semejantes en cada texto. No sabemos, tendríamos que ver qué texto estamos analizando. Porque el fondo de toda narración, el fondo de todo relato, decíamos que el relato es la recuperación indirecta de la vida. Mira, si tú no cuentas en el cuento, en el poema, en la canción, en el discurso, si no cuentas quién eres, no sabes quién eres, pues. Entonces, yo propongo que debemos tener conciencia de este conflicto. Por eso desaparece la tragedia en el mundo común. En el mundo funcional es un mundo sin tragedia, es decir, no hay conflicto, no hay enfrentamiento con la fuerza de conjunto. Estas revisiones no permiten señalar además, o nos permitirán ver ese movimiento particular en los textos, porque no es igual este movimiento, ¿ok?, que este movimiento. No es igual. Es imposible sociológicamente que un ser rodeado de lo común tenga un control de la semiótica satelital. Eso es imposible. Porque ¿dónde se decide la circulación de los mensajes? Entonces nosotros tendríamos que debatir en la tarde de hoy cómo se producen los mensajes y cómo circulan los mensajes. El mensaje, lo decía, comporta una información, es decir, nada más y nada menos nosotros debemos tener conocimiento para estudiar, explicar y comprender el movimiento de los mensajes en el gran cuerpo cultural que se llama planeta Tierra, que además, y ustedes lo saben, tiene otro contacto extraterrestre. Los satélites inicialmente fueron inventados para ponerse en comunicación con los extraterrestres, ¿de acuerdo? Después estos cuerpos satelitales que debían servir para la comunicación con los extraterrestres, ahora sirven para la vigilancia del planeta. Pero no solamente para la vigilancia, no nos podemos quedar en lo panóptico, ¿de acuerdo? Vigilancia y control, sino para la circulación de la gran semiosis humana. Porque, repito, una de las condiciones de llevarnos
el texto histórico, el texto ideológico al texto antropológico es que cualquiera sea la época en que se refiere a ese texto, en el fondo está el ser humano. Entonces, ¿cuándo cambia ese ser humano? Por eso es importante revisar el libro de Dercy Ribeiro, que se los envié, Proceso Civilizatorio, porque él señala que tiene que producirse una revolución técnica para que exista una revolución cultural. La aparición de la pólvora, por ejemplo, ¿qué significó? ¿O qué significó la revolución metalúrgica? ¿Qué cambios introduce? ¿Qué significó la revolución pastoril? ¿Qué cambios introduce? ¿Qué significa la revolución mercantil? ¿Qué cambios introduce? La revolución mercantil es nada más y nada menos que el dinero como centro de las relaciones humanas, ¿de acuerdo? Entonces yo pregunto, para que ustedes escriban grandes libros después y respondan a la humanidad, ¿qué cambios introduce o está introduciendo o ha introducido, porque no es reciente, la semiótica satelital es de los años 60? ¿Qué cambios introduce la aparición del satélite o de la semiótica satelital? Porque es la posibilidad de cubrir, de que un mensaje cubra el planeta en poco tiempo, en muy poco tiempo. Es decir, duración sobre distancia. Le decía que en el siglo XIX un periódico editado en Veracruz tardaba 3 meses para llegar a Caracas o al puerto de Maracaibo. ¿Pero qué traía ese periódico? La vida del común de Veracruz. Los matrimonios, los cumpleaños, las reuniones, las empresas. O sea, las actividades funcionales de un común. No estoy despreciando los periódicos, porque los periódicos nos muestran el imaginario de un común. Porque si no mostrara el imaginario de un común, el común no se interesara por esos periódicos, ¿de acuerdo? ¿Sí o no? Un libro que hable del movimiento del conjunto y no hable del Chapo Guzmán no se vende. Porque las grandes relaciones en la memoria común no interesan, salvo que tengan que ver con esa memoria común. Pudiera que el relato resuelva o no el conflicto que existe entre esas relaciones del ser con un espacio común. Es lo que llamamos vulgarmente sociedad. La sociedad es un espacio común que se comparte, ¿de acuerdo? ¿Y cómo aniquilo yo a esa sociedad? Creando hostilidad en ese espacio común,
creando crisis en ese espacio común. Cuando tú lees un texto y termina, vivieron felices para siempre, es porque no tienen conflicto en ese espacio común, ¿de acuerdo? La noción de felicidad, mis amigos, no funciona igual aquí que aquí. Entonces, si esto es así, estamos señalando que el texto es la construcción singular desde ese texto, sea cual sea, de estos movimientos que pueden estar expresados, mostrarse o sencillamente pueden permanecer ocultos, ¿de acuerdo? Esto va a generar para posteriores necesidades de interpretación la necesidad de desbloquear el cerebro, porque hemos usado categorías funcionales que son iguales aquí y aquí, que no permiten uniformar la vida, hacerla homogénea, que es el problema de los arquetipos. Por eso yo quiero hablar después de las etnias, donde sí se producen los arquetipos. Entonces pareciera que la tendencia es que la comunicación está atravesada por la paraideología. Lo paraideológico que se va a complementar con otro concepto, lo paraideológico que se va a complementar con otro concepto que yo llamo ideolomediáticos, que no lo puedo separar para comprender el movimiento del ser en su espacio funcional que le da seguridad, donde se resuelven los temores, que le da resguardo, o el movimiento del ser en conflicto con el conjunto, que es lo que produce lo trágico. Que es el conflicto del ser con las grandes fuerzas que le dominan, que le controlan. Es interesante preguntarse cómo se expresa el movimiento de conjunto, esas grandes fuerzas que dominan y controlan al ser en su movimiento funcional o en su subjetividad. Cómo está en un cuento, cómo está en una novela o en un discurso político o en la economía. Yo coloco el discurso político y el discurso de la economía en el movimiento común. Pero pudiera existir un movimiento de conjunto que trabaje la economía, como creo que está pasando en mi país, como movimiento de control de lo común. Ojo, eso depende de el texto que estemos interpretando, del discurso que estemos interpretando. Porque todo texto emite una
todo texto emite una versión de estos movimientos, ya dije, bien sea mostrándolos, alterándolos. Por eso es importante la categoría de mundo de texto. El mundo del texto es la materialización semiótica, no solamente semántica, sino semiótica, del mundo en ese texto en particular. Entonces nosotros podemos interpretar el movimiento del personaje, sus trayectorias en esos espacios que están conformados semióticamente en el texto. Por eso es esencial, elemental, que discutamos, sobre todo cuando ustedes hagan vuestras exposiciones, cuál es el concepto de texto que tenemos en la cabeza. Porque ustedes y yo somos texto. Recuerden, voy a voltear acá mi frondosa pizarra. Que el texto parte de la oración. Esto es fundamental. Y cómo se van combinando en esos textos que parte de la oración, es decir, alguien hace algo, ¿cierto? Todos los lenguajes. Jeroglíficos y alfabéticos. Lo que llamamos posteriormente idioma. El idioma, recordaba a Ramos Sucre, es el universo en esa oración, en ese verso, en esas notas musicales, en ese cuadro, en esa pared de esa calle, en la sala donde está cada uno de ustedes y donde estoy yo. Ese universo que se espacializa. Y sobre ese espacio actúa el sentido. Y una cosa más terrible, o terrible, el sentido no es terrible, el sentido es sentido, ¿de acuerdo? El tiempo. No es igual recorrer un espacio en 3 meses que recorrer ese mismo espacio en 3 segundos. ¿Cuál sería la sensación de ustedes si estas cámaras comienzan a rodar con una alta velocidad o a ponerse lentas? Quiere decir que el movimiento del ser altera el espacio. El movimiento de o el tiempo de la contemplación, por ejemplo,
no va a ser igual al tiempo de la competencia. En el tiempo de la competencia, quien sea lento, lento como yo, por ejemplo, queda descartado. Entonces tendremos que inventar el mundo de los lentos, el mundo de la parsimonia, ¿de acuerdo? Para ser felices, porque en el movimiento rápido se nos va a atropellar, porque toda acción ejecutada sobre el espacio puede producir un efecto, es decir, una pasión. Es lo que nosotros conocemos pasión. Y una pasión es el efecto que ejerce o es la influencia de una acción sobre el ser. El ser se apasiona por la acción del otro y responde apasionadamente. No es igual la acción de un ser apasionado que responde a una acción que la acción del ejecutor principal de esa acción. No es lo mismo. Y todo esto está en la oración. Y al crecer el logos, el sentido de esa oración, crece la acción, ¿de acuerdo? Crece la representación del ser en esa acción, que cada época, cada sociedad va a producir textos a su manera. Por esa razón, antropológicamente no puede ser despachado ningún tipo de texto. Y decir ese texto no sirve, no es posible. Quien diga que un texto no sirve está usando otro criterio menos el de interpretación y menos el de hermenéutica. No se puede decir un texto sirve o no sirve. Porque acercamos más al texto mercancía. Cuando digo sirve, me sirve de algo. Y lo alejamos de la hermenéutica. Sirve